La libra esterlina presume ser la moneda más antigua que está en uso hoy en día. Se utiliza desde el año 760 en todo el Reino Unido y su nombre procede de la palabra en latín libra, que hace referencia al peso o equilibrio. Es común que la gente piense que existen similitudes entre Gran Bretaña y el Reino Unido. Sin embargo, no es así. La diferencia radica en que en 1707 los parlamentos solamente de Inglaterra, Escocia y Gales firmaron un tratado para convertirse en lo que conocemos como el Reino de Gran Bretaña. Sin embargo, en 1801, Irlanda del Norte decidió unirse a esta unión, formando así lo que conocemos como el Reino Unido. La superficie total del Reino Unido es de 243.305 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población aproximada de 66 millones de habitantes y su idioma oficial es el inglés. Sin embargo, son idiomas minoritarios el galés, el gaélico escocés, el irlandés y el córnico. A continuación, se presentará una línea del tiempo de la historia económica de la libra esterlina. El comienzo del uso de la libra esterlina como moneda data del año 760, donde se forjaba con plata pura. Sin embargo, no fue hasta el año 1158 cuando comenzó a conocerse como la libra esterlina, debido a que se redujo el nivel de plata que tenía a un 92.5%. Los primeros billetes de esta divisa se empezaron a emitir justo después de la creación del Banco de Inglaterra en el año de 1694. Actualmente el Banco de Inglaterra es el encargado de la impresión de los billetes en todas sus denominaciones. Hablando de las devaluaciones del Reino Unido, en 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial, la libra perdió un 40% de su valor frente al dólar americano, pasando de valer $4 a $2.8 por libra esterlina. La otra devaluación importante que sufrió el Reino Unido fue en el año 2008, en donde las economías de todo el mundo enfrentaron una crisis sin precedentes debido al colapso de la burbuja inmobiliaria. Otro suceso muy importante para la economía del Reino Unido ocurrió en el 2016, en donde los ciudadanos, con la crisis de refugiados convirtiéndose en un tema político, decidieron, con un 52% de votos a favor, abandonar la Unión Europea y con esto aprobar el Brexit. Con respecto a las denominaciones de los billetes, se pueden encontrar desde 1, 5, 10, 20 o 50 libras. Sin embargo, se dice que el billete de 1 libra es súper difícil de encontrar y solo se puede hallar en Escocia. Con respecto a los peniques, que son las monedas, se pueden hallar desde 1, 2, 5, 10, 20 y 50 peniques, así como las de 1 y 2 libras. El tipo de cambio real efectivo es un indicador financiero que permite ver el nivel de competitividad cambiaria que tiene un país respecto al promedio ponderado de varias monedas extranjeras divididas por un deflactor de precios. Los tipos de cambio reales efectivos están definidos como la relación entre los IPCs de los socios comerciales con respecto a la economía local, que en este caso es el Reino Unido. El Reino Unido tiene 185 socios comerciales, ubicándose en el 10º lugar en exportaciones, siendo los Estados Unidos, Alemania, Francia, los Países Bajos y China los principales receptores de las mercancías producidas en el país. En cuanto al flujo de mercancías hacia el país, el Reino Unido ocupa el 5º lugar en el mundo en importaciones, siendo Alemania, China, los Países Bajos, los Estados Unidos y Francia los principales países en satisfacer la demanda por bienes extranjeros. Esta nación depende mucho del comercio que tiene con sus vecinos europeos. A pesar de que el Reino Unido ha empezado a presentar problemas después de abandonar la Unión Europea, en el evento mejor conocido como Brexit, los legisladores de esta nación han estado trabajando en crear nuevos acuerdos comerciales con sus vecinos europeos y de esta manera evitaron el entorpecimiento de las finanzas y la desaceleración de la economía. El país que funge como lugar de la libra esterlina no es un extraño a los problemas financieros, siendo la abrupta llegada de la pandemia mundial una crisis más agregada a su lista. Aunque es difícil afirmar con certeza cuál será el futuro del tipo de cambio real efectivo de este país, es factible considerar que será afectado de manera negativa. La elaboración correcta del tipo de cambio real efectivo consiste de diferentes etapas. En primer lugar, se debe buscar cuáles son los socios comerciales del Reino Unido, acompañados por las cifras de cuánto, en unidades monetarias, exportan e importan. El siguiente paso es establecer el año a analizar, el cual es el 2018, y un año base con el cual será comparado, siendo el 2010 elegido debido a que este fue el año en el que el mundo comenzaba a salir de la gran recesión.
Una vez decidido el marco temporal, se buscan los tipos de cambio de cada año y de cada divisa respecto al dólar, respectivamente. El siguiente paso es calcular los tipos de cambio cruzado para que de esta manera las divisas queden respecto a la libra esterlina. Además, se investigan los CPIs del año elegido. Una vez adquiridos estos datos, es posible calcular el tipo de cambio real bilateral, cuya fórmula, simplificada, se presenta de la siguiente manera. Una vez adquiridos los tipos de cambio reales bilaterales independientes, el penúltimo paso es calcular los ponderadores, que actuarán como exponentes de cada cifra que conforma los tipos de cambio reales bilaterales. El último paso es la multiplicación de cada cambio real bilateral individual elevado a su respectivo ponderador. El producto de esta multiplicación arroja es el tipo de cambio real efectivo o bien el RER. El tipo de cambio real efectivo del año 2018 con año base de 2010 es de 81.3237, es decir, el número menor a 100, errático en términos de un país con una moneda tan fuerte, significa que el país ha perdido competitividad en la escala global. Los forwards son contratos que se hacen entre dos partes donde el objetivo es tener un compromiso en futuro para realizar un intercambio de divisas. Los precios de los contratos forward siempre deben ser determinados por anticipado. Una de las características principales de un forward son que tienen, para empezar, son como tipo de contratos derivados. Su valor depende del valor de otro activo. Segundo, son usados para cubrir riesgos en el mercado. Tercero, son contratos escritos. Cuarto, las negociaciones de este tipo de contratos son bilaterales, se negocia entre dos partes, dos empresas, dos personas, dos instituciones financieras. Y quinto, no son transferibles, específicamente en nuestro caso que hablamos de divisas. Forward sigue la siguiente fórmula, que es F igual a spot por 1 más la tasa local, eso entre 1 más la tasa foránea. Donde la moneda local sería la tasa de interés de la divisa que se encuentra en la parte del número del tipo de cambio spot, y la moneda foránea sería la tasa de interés de la divisa que se encuentra en la parte del numerador del tipo de cambio spot, todo el GIL, que es la ganancia de invertir en el mercado local. Donde a partir de un cálculo que mencionaremos a continuación podremos saber si existe ganancia al invertir en una moneda y comprar un forward en esta misma. Sacamos el forward a un año, un mes, 3 meses y 6 meses. Luego calculamos el GIL y nos damos cuenta que el GIL a un año, el GIL a un mes, el GIL a 3 meses y el GIL a 6 meses nos da un número negativo. Eso significa que no existe una oportunidad de arbitraje a la hora de invertir en la moneda local. Pero si nosotros convirtiéramos eso para ver qué pasaría si invertimos en la moneda extranjera, nos damos cuenta en esta imagen que sí existe una oportunidad de arbitraje, es un número mayor a 0, como lo pueden ver en el GIL de un año, un mes, 3 meses, 6 meses. Como nos interesa solo invertir en la moneda local, vamos a seguir los pasos que nos sugiere el GIL. Sería pedir prestado en la libra esterlina, cambiar a dólar estadounidense, invertir en dólar estadounidense y luego comprar en forward en libra esterlina. En nuestro caso, no lo haríamos porque solo generaríamos una pérdida. Nos iríamos al mercado foráneo. Para el tipo de cambio de equilibrio y sub o sobrevaluación, se sabe que las condiciones de la paridad en los mercados financieros a nivel mundial tienen diferentes usos. La PPA o PPP, que en inglés es Purchasing Power Parity, compara los niveles de vida entre diferentes países, donde se usa el Producto Interno Bruto per cápita en términos del costo de vida en dichos países. Este indicador se encarga de eliminar distorsiones que se crean por los diferentes niveles de precios que existen entre los países. Se puede decir entonces que el PPP es un indicador con el cual podemos entender cuánto dinero es necesario para poder comprar los mismos tipos de bienes y servicios en diferentes países. Las condiciones de paridad son consideradas como los puntos de equilibrio o los break-evens, ya que estos son puntos en los que una persona está tomando decisión que será indiferente hacia dos estrategias sintetizadas por parte de la relación de la paridad. Dentro de las condiciones o indicadores con el uso de la paridad poder de compra destacan las siguientes: el tipo de cambio real, la paridad de poder de compra en su versión relativa y absoluta, la depreciación y apreciación de una moneda y la sobrevaluación del tipo de cambio.
El tipo de cambio real es definido como el precio relativo de los bienes entre diferentes países. Es básicamente la relación entre el poder de compra de una divisa en relación a otra divisa. Y aquí se encuentra un índice muy importante que se utiliza para medir el tipo de cambio real, como el índice Big Mac. En términos de la libra del 2018, por ejemplo, la Big Mac en Reino Unido costaba 3.19 libras esterlinas y se encontraba infravalorada por un 27% en relación contra el dólar estadounidense. Después se encuentra la paridad de compra en versión relativa y absoluto. Sabemos que la paridad de poder de compra en relación absoluta se ve de la siguiente manera. Y ahora para la depreciación. La depreciación de una moneda se entiende por una disminución periódica del valor de un activo. Las divisas se deprecian cuando se debe pagar más de la moneda local para comprar una moneda foránea. Y aquí podemos observar la fórmula. En esta sección ahora hablaremos sobre la sub o sobrevaluación. Se dice que una moneda está sobrevalorada cuando tiene un valor mayor que el real y objetivamente debería tener un tipo de cambio. Esto se ve cuando la capacidad de compra de una moneda es inferior a la cotización del tipo de cambio. Se puede decir que exactamente lo contrario para una moneda subvaluada. La libra esterlina ha sido a lo largo de la historia una moneda fuerte, una hard currency, y una de las intercambiadas y más valiosas del mundo. Con este contexto, podríamos dar casi por hecho que con respecto a varias divisas será una moneda sobrevaluada. Y la manera de calcular la sub o sobrevaluación se representa de la siguiente manera. Los cálculos del TC de equilibrio y sub o sobrevaluación de la libra esterlina. Para hacer los cálculos correspondientes para conseguir la sub o sobrevaluación de la libra esterlina, primero se procedió a conseguir los tipos de cambio de la libra esterlina respecto a cada divisa de los primeros 5 socios comerciales seleccionados al año 2018 y se obtuvieron los siguientes resultados. Al tener esta información se tenía suficiente para poder hacer el cálculo del SPP en su versión relativa. Con los métodos mencionados en esta sección se obtuvieron los siguientes resultados. Una vez que se obtiene el SPP, se utiliza la fórmula que está aquí abajo para sacar el tipo de cambio real, que es un dato utilizado para sacar el cálculo final de la evaluación de la divisa, y se obtuvieron los siguientes resultados. Con toda la información obtenida a partir de los cálculos realizados anteriormente, finalmente podemos conocer la sub o sobrevaluación de la libra esterlina y obtenemos los siguientes resultados. Como se había mencionado al inicio de esta sección, se esperaba que el GBP estuviera sobrevaluado respecto a otras monedas. Sin embargo, se puede observar que comparado con el yuan chino no lo es. Después de investigar un poco y de comparar con nuestros datos antecedentes, pudimos comprender que se relaciona un tanto de cierta manera al impresionante crecimiento económico y poder adquisitivo del yuan chino. Y a la par de esto, el Reino Unido, una creciente inconformidad con la Unión Europea y como resultado el Brexit, que fue un proceso de alrededor de 4 años entre 2016 y 2020, que tuvo como efecto la disminución casi completa de acuerdos comerciales con los otros países europeos. La calificadora Standard & Poor's es una de las calificadoras a nivel mundial con más antigüedad y más credibilidad. Cuenta con una historia que se remonta a más de 150 años, siempre ofreciendo alta calidad a través de sus calificaciones crediticias, análisis y artículos. En este caso, sus calificaciones varían desde AAA hasta B. Vamos a analizar las calificaciones que le otorgaron a Reino Unido desde el 2016 hasta el 2020. Primero hay que aclarar que en el 2015 tenían una calificación de AAA, lo cual es lo mejor que hay. Sin embargo, después de lo del Brexit, pasaron a estar en AA desde el 2016 hasta el 2020, siempre manteniendo un outlook negativo o estable. La corporación Fitch Group, con sede en Nueva York y en Londres, es una de las calificadoras crediticias con mayor prestigio del mundo. Las calificaciones otorgadas al Reino Unido a lo largo del periodo de tiempo establecido se presentan de la siguiente manera. Las calificaciones altas y constantes exhibidas en la tabla demuestran a un país capaz de responder efectivamente a su deuda y de manera similar demuestran ser un país donde los inversores se pueden sentir confiados en invertir su capital. Los años pertenecientes al periodo establecido de 2016 a 2020 exhiben muchas similitudes en los factores claves usados para la calificación crediticia del país. Los factores en los que se basa la calificación del Reino Unido son el mantenimiento de un balance de una economía avanzada, diversificada y de altos ingresos, con un endeudamiento alto del sector público, el cual se ha mantenido constante incluso dentro de la salida de la Unión Europea, situación que evoluciona de manera constante hasta llegar a su final en el año 2020. La salida exitosa del Reino Unido fue rápidamente opacada por la llegada del novedoso coronavirus. Como se puede apreciar en la tabla, la calificación del país se redujo de AA a AA negativa,
debido a la debilitación de las finanzas públicas del país y la incertidumbre generada por los nuevos tratados comerciales que aún están por ser definidos. Ahora hablaremos de Moody's. Esta es una agencia de calificación de riesgo que realiza la investigación financiera internacional y el análisis de entidades comerciales y gubernamentales. La escala de rating de deuda a largo plazo comprende 21 grados que van del AAA hasta la C, ordenadas de mejor a peor valoración. Las categorías se comprenden de la manera que está hacia abajo. Al buscar específicamente para la calificación dada en el año 2018 con Moody's, no se encontró específicamente la información, por alguna razón, pero un año anterior y uno posterior al 2018, el 2017 y el 2019, se tuvieron los resultados que están aquí abajo. Se observa que la calificación crediticia del Reino Unido se mantuvo en el AA2, que es un grado superior, pero a pesar de eso en el 2019 se observó que venía con una perspectiva negativa. De hecho, en 2017 se bajó la calificación crediticia que antes estaba en el AAA y se observa claramente la imagen que en el Reino Unido para el 2017 ya no tenía esa calificación y ahora estaba en el AA2. No se puede hablar de un tal riesgo país para el Reino Unido debido a que no es una economía emergente, pero sí se puede hablar de la prima de riesgo del Reino Unido, la cual también es conocida como el riesgo soberano del Reino Unido, que es el sobreprecio que se debe pagar cuando se acude a los mercados para poder financiarse. Como valor de referencia para medir el riesgo, se toma de base la tasa de los bonos del Tesoro que paga Estados Unidos y los inversores midan hacia el ENBI. En cuanto a la prima de riesgo del Reino Unido, se puede ver la información para el 2018. Se puede concluir que dentro de este periodo de tiempo se tenía una prima de riesgo bastante estable, ya que oscilaba entre el 100 de prima de riesgo. Pero también se puede observar que ha venido bajando el riesgo país, ya que actualmente para el 2020 es de 67 la prima de riesgo. La balanza de pagos o la BPI es un registro sistemático de los valores de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo en un periodo de tiempo. Está representada las transacciones entre los residentes de los países y como cualquier contabilidad se lleva por parteador. La balanza de pagos del Reino Unido se ve conformada por la suma de la cuenta corriente, la cuenta capital y el cambio en reservas. Según la fórmula del BPI, todo se debe de igualar a cero para poder calcular correspondientemente cada variable como lo vemos en la fórmula. La cuenta corriente representa los flujos reales en la economía. En esta cuenta se contabilizan todos los bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes de un país. La diferencia en los valores monetarios de estas cuentas se le conoce como el balance de cuenta corriente. La cuenta corriente se dice que esta es un surplus si los créditos exceden las deudas. Siguiente imagen. Todo está en términos de millones. La cuenta capital representa los movimientos de capital de la economía. Esta cuenta está compuesta de dos componentes, la transferencia de capital y las adquisiciones o la disposición de bienes no producidos y no financiados, menos de millones. Entre las dos cuentas, la que representa mayor significancia para el Reino Unido es la cuenta corriente, debido a que representa la mayor cantidad de recursos adquiridos y es la que más volumen genera alrededor de 2 años. Normalmente, solo para el Reino Unido, es que la cuenta corriente siempre va a ser mucho mayor, alrededor como un 70%, de lo que compone toda la balanza de pagos. Antes de cerrar la cuenta contablemente, se debe de hacer un chequeo del saldo de errores y omisiones, el cual es una partida de ajustes donde se reflejan las discrepancias estadísticas y las transacciones no declaradas. Un saldo positivo de esta partida podría estar evidenciando una entrada de capitales y o una salida de bienes del país no declarado. Un saldo negativo se asocia con el contrabando hacia adentro y o fuga de capitales. Los errores y omisiones del Reino Unido del año 2018 y 2019 son los siguientes. Todo también en términos de millones. La suma de la cuenta corriente y la cuenta capital mide a qué nivel un país es un prestador neto cuando se presenta un surplus o un prestario neto cuando se presenta un déficit. Con la excepción de algunos cuartetos, el Reino Unido se ha mantenido con un prestario neto para el resto del mundo desde mediados del 1980. Casi siempre ha sido un prestario neto, o sea, que simboliza que representa un déficit normalmente en su balanza de pagos.